A una semana de que se celebren las elecciones madrileñas, la crispación en la campaña electoral salta al panorama nacional y lo impregna todo. La lista de amenazas directas recibidas a candidatos, ministros o expresidentes como Rodríguez Zapatero es cada vez mayor. Pero la reacción no es la misma por parte de todos los partidos políticos. El gobierno de Sánchez se muestra preocupado por este clima de confrontación y pide la condena y repulsa unánime, frente a voces como la de la popular Isabel Díaz Ayuso, que acusa al Ejecutivo de sobreactuar y de hacer campaña con ello. Este tono bronco de la clase política se traslada a una sociedad inmersa en una crisis sanitaria, social y económica. Y no frenarlo a tiempo podría traer graves consecuencias. Hoy preguntaremos a los partidos navarros si esta tensión se puede trasladar aquí a la comunidad foral. Y todo mientras la pandemia sigue marcando los compases diarios, con la vista puesta en qué pasará a partir del 9 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma. El gobierno foral está estudiando medidas concretas que cuenten con el respaldo de la justicia. A la espera, una ciudadanía que vive con tensión e incertidumbre su día a día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a El Dilema una noche más. Se están traspasando los límites de la democracia. Este clima de tensión es algo puntual que corresponde a un periodo de campaña electoral o se quedará ya para siempre. Estas y otras preguntas esta noche. Comenzamos. Pues todo esto es lo que vamos a analizar con los representantes y portavoces de los partidos políticos navarros que esta noche ya nos acompañan y que les voy a pasar a presentar. En primer lugar, Carlos Pérez Nievas de Navarra Suma, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Esta noche también Inma Jurío del PSN, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Por parte de Gerbabay, Miquel Asiain, bienvenido también. Gabón, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y por parte de Euskal Herria Bildu, Mayorga Ramírez, Gabón, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, eskerrik asko. Bueno, pues lo primero de todo vamos a contextualizar, como siempre hacemos, mostrándoles algunos tuits de cómo se están recibiendo estas amenazas en estos últimos días. Aquí tenemos, por ejemplo, la del presidente Pedro Sánchez, que dice: mi rotunda condena a la amenaza enviada contra el expresidente Zapatero. Esas balas van dirigidas contra la convivencia, contra la democracia. Debemos tener esta espiral de odio que ataca directamente a nuestros valores. No permitamos que la rabia se instale en la sociedad. Sánchez, que también hacía hoy referencia a esas amenazas que había recibido Isabel Díaz Ayuso y de nuevo María Gámez. Ayuso, que precisamente también en otro tuit decía: Rajoy fue agredido en plena calle, pidió serenidad. Aznar sufrió 4 atentados, volaron su coche y al salir pidió serenidad. Al violento y al terror, dice Ayuso, no hay que regalarles protagonismo, hay que apagarles, y al pueblo serenidad. Muy diferente la reacción de otro de los amenazados, Pablo Iglesias, que mostraba en este tuit y la carta que había sido dirigida hacia él con amenazas de muerte y hacia su familia. El sobre contenía 4 balas. Por último, queremos mostrarles un tuit de Santiago Abascal, del líder de Vox, que dice que la única línea que ha cruzado su partido es la de desafiar al sectarismo izquierdista de Sánchez e Iglesias. Eso es lo que no nos perdonan. Por eso Sánchez nos amenaza con su poder ilegítimo e Iglesias envía perros de presa en las calles. Pues en este clima, la portavoz del Gobierno, María José Montero, hacía estas declaraciones y anunciaba además también que se va a reforzar la seguridad de los candidatos y candidatas en las elecciones madrileñas. Los demócratas tenemos que hacer una condena unánime, sin paliativo, sin excusa y sin giros, digamos que genéricos, a este tipo de hechos que están produciendo, pues como digo, sufrimiento y desazón. Reflexión profunda y que se adopten medidas coordinadas y consensuadas por parte de las formaciones políticas, que es lo que nos compete a nosotros, para que no se produzcan alianzas con aquellos que son partidarios del odio o que expresan conducta y expresan pensamientos que directamente incitan a las amenazas, al odio o directamente a la exclusión. Ese es el llamamiento que hace el gobierno de Pedro Sánchez, pero vamos a ver la reacción de 2 de las personas que han sido directamente amenazadas y que también son candidato y candidata a estas elecciones en la Comunidad de Madrid. Si hay algo que buscan los violentos y los radicales es notoriedad, publicidad, y por tanto los responsables públicos estamos para no darles esas alas, para no hacerles ni caso. La impunidad para que cualquiera se sienta empoderado para mandarte 4 balas,
para decirte que eres una rata y que por lo tanto puedes merecer la muerte, para que cualquiera se vea empoderado de aterrorizar a quien hace política, de aterrorizar a su familia. Pues con este contexto nos preguntamos qué supone esto en la sociedad, de qué manera se va a trasladar, cómo influye en la ciudadanía, si de alguna manera también se traslada aquí a nuestra comunidad. Abrimos ya el debate. Señor Pérez Nievas, comenzamos por usted. ¿Cómo se deben tratar este tipo de amenazas? No sé si comparte la postura de Isabel Díaz Ayuso. No, yo lo que creo que como postura clara ante la violencia no se puede minimizar ninguna violencia. Es decir, uno no puede minimizar ni tomarse a broma lo que está pasando. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en una espiral terrible, en mi opinión, que hay que pararla ya de forma radical, pero las violencias se generan por muchos aspectos y hay que analizarlo y cada uno tiene que hacer un análisis de conciencia de por qué se generan esas violencias, pero ninguna violencia está justificada por ninguna declaración pública de ningún líder político. Entonces hay que condenar rotundamente lo que ha ocurrido con Pablo Iglesias, hay que condenar rotundamente lo que ha ocurrido con el ministro, hay que condenar rotundamente lo que ha ocurrido con un partido político al que en esta campaña electoral, y en este caso Vox, violentamente se le pretendió expulsar de un barrio de Madrid. Todas las violencias hay que condenarlas radicalmente. Lo que pasa es que uno tiene que analizar qué legitimidad hay para hacer esa condena de violencias. Yo no comparto tampoco que basados en esa violencia que está existiendo alguien pretenda hacer un cordón sanitario, en este caso con un partido político plenamente legal. Porque claro, al Partido Socialista va a haber que recordarle quiénes son sus socios, tanto a nivel nacional como a nivel aquí foral, porque claro, dejar fuera un cordón sanitario a Vox cuando estás pactando y tu socio preferente, quien te ha hecho gobierno para negociar cualquier cosa, es Euskal Herria Bildu, pues yo creo que tenemos que decir si eso es razonable o no. Si van a hacer un cordón sanitario a Vox, ¿cómo no se lo hacen también a Bildu? Por lo tanto, que hay que tener mucho cuidado cómo se lanzan las cosas. Eso es un tema muy delicado, pero como valor, la violencia, todo hay que tomársela muy en serio. Tenemos experiencias nosotros en esta comunidad foral y en la vecina y en este país muy lamentables, muy penosas, pero tenemos que establecer, no cabe de repente hacer responsable solamente a un partido de esta violencia, porque hay muchos que no justificarán jamás que se generen procesos contra ellos o actuaciones, pero que sus declaraciones han validado que la sociedad se sienta absolutamente libre para hacer lo que algunos, me da igual que estén enfermos como ha pasado en algún caso o no, sean personas peligrosas que hay que perseguir y desde luego cortar esta dinámica para mí terrorífica, una espiral que hay que cortar inmediatamente ya. Señora Jurío, no sé si se ha ido de las manos la situación, cómo hay que actuar, cómo hay que tratar este asunto. Bueno, a ver, vamos a empezar. Nosotros manifestamos una rotunda condena hacia esta espiral que se está abriendo, donde cada cual se siente libre para amenazar y mandar balas a cargos públicos, a ministros o a representantes políticos. Entonces creemos que esto no tiene cabida en la democracia y la democracia efectivamente no está amenazada como tal, pero creemos que es fundamental la unidad de todos los partidos políticos en esa condena, en que no debemos favorecer que determinadas personas se sientan totalmente libres para poder realizar esta serie de actos. Y también lo que nos parece penoso es que por parte de determinados representantes políticos se banalice o se le quite importancia. Cada cosa tiene la importancia que tiene y esto tiene mucha importancia porque puede ser la manifestación de una deriva de odio y de confrontación dentro de una sociedad donde se tiene que mantener el respeto a los derechos y las libertades, pero siempre dentro de los límites del respeto. Y no voy a entrar tampoco en ese discurso que nos quiere meter el señor Pérez Nievas, que igual en este sentido le convendría más seguir los dictados o los principios de su partido político a nivel estatal, que es Ciudadanos, y entrar en la deriva en la que están funcionando aquí, atacando al Partido Socialista a cuenta de los pactos que tiene con un determinado partido político. Creo que ustedes en algún gobierno han estado con él, están o han tenido apoyos de Vox y sin embargo saben que a nivel europeo, bueno, si me equivoco lo siento, pero comparten, y necesitan apoyos externos. Y además, si seguimos comparando a Vox con Bildu, estamos equivocando, porque compara usted a Vox con Podemos, pero que Bildu es un ¿Quién le presentó una querella a Ramón Alzorriz? Y le digo la verdad, ¿le parece bien la condena? Inaceptable. La querella fatal.
me parece inaceptable. Y creo que la querella no tiene sentido, sinceramente lo digo, no tiene sentido. Me parece muy bien y que Ramón Alzorriz estaba en su perfecto derecho a decir lo que dijo. Pues me parece bien que lo manifieste en un medio público, porque esto es la verdadera y la auténtica democracia. Pero que hacer un cordón sanitario a Vox y mantener pactos con Bildu y con los nacionalistas catalanes separatistas no tiene sentido. Que crean principios de odio, xenofobia, racismo, frente al contrario. Y otra cosa es lo que ustedes políticamente, y eso es algo que todos debemos intentar evitar. Y otra cosa es lo que ustedes está intentando introducir aquí en el debate, y no voy a seguir entrando en esas provocaciones que usted además con mucha habitualidad utiliza dentro del ámbito parlamentario para atacar al Partido Socialista. Aquí o nos unimos todos en lo que está sucediendo, porque yo no le he achacado a vos esto. Su partido sí. Yo ahora mismo vamos a continuar aquí con la ronda. Vamos a continuar con la ronda para escuchar a todos las personas. Y cualquier demócrata que se precie debiera condenar. Señora Siain, ¿cuál es su postura en torno a esta falta de unanimidad, en torno a una postura unánime sobre este tipo de amenazas y de comportamientos? Agradezco la pregunta, porque si no parece que el debate se va a polarizar entre el señor Pérez Nievas y la señora Jurio, y creo que no es el caso. Estamos también otros participantes, con lo cual agradezco, como digo, la pregunta y ese corte en la intervención de ellos, porque si no se alargaría esto sin edie. Totalmente condenables, lo dijo el otro día pues, nuestra portavoz Uxue Barcos, y compartimos plenamente sus palabras. Es decir, la firmeza no está reñida para nada con la serenidad. Es decir, uno puede mantener unas posturas claramente firmes en defensa de su ideología, de sus creencias políticas, y sin embargo no por qué llevarlas a extremos, digamos, dialécticos, de forma que parece que se esté fomentando actitudes violentas que luego tienen reflejo en estos hechos que, como son las cartas que contienen balas o las cartas con cuchillos o navajas ensangrentadas, que parecen fomentar, impulsar esos actos violentos, que, por cierto, hablando de violencia, en fin, a veces hablamos de supuestos actos violentos y luego a veces, en ocasiones, como lo ocurrido ayer, bueno, pues la propia cruda realidad, digamos, del mundo nos lleva al foco mediático, el foco de la realidad, a otro tipo de violencias que a veces las olvidamos porque están lejanas, como es el caso de lo ocurrido en Burkina Faso, donde a diario seguramente ocurren tipos de hechos como el que ocurrió ayer. Y bueno, en este caso nos afecta directamente porque hay un muerto con vecino nuestro, en este caso David Beriain, el periodista David Beriain, y un compañero suyo, un amigo suyo, Roberto Fraile, perdón, y creo que eso es violencia llevada al extremo, y queremos, bueno, condenar en este caso ese acto violento. Queremos manifestar nuestras condolencias y nuestra solidaridad a su mujer, a su compañera, a sus amigos, a sus familiares, a sus convecinos, y además queremos recordar esa violencia existente en el mundo entero. Casualmente no he podido evitar el recordar a los nadies. Tenemos una exposición en el Parlamento precisamente destinada a los nadies, y el poema de Eduardo Galeano, en el que se habla de esas balas que matan a personas cuyas vidas valen menos que esas balas. Esas balas posiblemente ayer fueron para David Beriain y su compañero, pero seguramente hoy habrán sido para otros aborígenes, digamos, del propio Burkina Faso. Con lo cual, esa solidaridad para con ellos, para con sus familiares, y bueno, y lógicamente condenar también esas actitudes violentas que se están, digamos, fomentando, si se quiere, desde una actitud no serena en intervenciones públicas y políticas. Señor Ramírez, ¿cómo valora lo que está sucediendo en la política a nivel nacional? Pues de una manera muy triste, ¿no? No me va a permitir también mostrar mi tristeza por el fallecimiento, por el asesinato de David Beriain y su compañero, el señor Fraile, especialmente David, porque compartí muchos momentos con él en el Instituto de Tafalla, muchos momentos, y la verdad que fue una noticia tristísima, ¿no? El poder. De hecho, nos encargamos hace 25 años de organizar el 25 aniversario del Instituto, y hace relativamente poco se celebró el 50 aniversario del Instituto de Tafalla, y nos volvimos a encontrar, y tuve la oportunidad de hablar con él y me estuvo contando todos sus proyectos. Y la verdad que es muy fuerte y muy triste, ¿no? Esta situación, y cuando hablamos de violencia y de injusticias, pues hay algunas que tienen pues, absolutas mayúsculas, y es pues este tipo de tragedias, ¿no? Y por eso, pues bueno, pues ya aprovechar también para toda la familia, todo el pueblo de Artajona, que está en 3 días de luto, toda la familia y todos los amigos, que son muchos, y los conozco a bastantes de ellos, pues
pues esas unas palabras de ánimo, mostrar las condolencias. En cuanto a las cartas, son prácticas mafiosas. La cuestión, y por lo tanto son rechazables con absoluta rotundidad. Eso no procede que nadie reciba un anónimo con ningún tipo de elemento de estas características, porque el objetivo es amedrentar, acongojar, transmitir al loro que te estoy vigilando, advertir de lo que te puede pasar, y eso es una práctica mafiosa que tiene que tener un rechazo absolutamente rotundo, provenga de donde provenga y la reciba quien la reciba. Y por lo tanto eso es una cuestión que es así, debe decirse con absoluta claridad. Aquí, afortunadamente, en Navarra, creo que el clima de crispación que se vive en Madrid no existe. Es una opinión. A pesar del tono bronco, a veces insultante y faltón, que hemos podido ver en las instituciones, fundamentalmente por parte de la derecha, yo creo que la pluralidad propia de Navarra, gestionada durante muchos años, nos hace ser comprensivos con las diferentes formas de pensar, tolerantes y respetuosos, y por lo tanto dejar a un lado pues el riesgo que está imperando, y lo estamos viendo en las elecciones, que es un riesgo de implantación y de extensión del fascismo. Es decir, un fascismo que, a pesar de intentos de sacar el comodín de siempre por alguno de los que hoy ha estado aquí, estamos hablando de un fascismo que niega la violencia machista, y le llama ideología de género. Un fascismo que enfoca sus críticas a las personas que están en peor situación, a los inmigrantes. Estamos hablando de un fascismo que no respeta las diferentes formas de pensar y de ver que tiene que ser la sociedad. Y por lo tanto, ante el fascismo lo que hace falta son posturas firmes. Y yo creo que no se puede enajenar lo que está sucediendo de una realidad, de una sociedad convulsa, fundamentalmente yo la centraría en Madrid, y en donde pues, hay una dialéctica en la que el fascismo se le ha dado alas y desgraciadamente pues está convulsionando una sociedad y está acrecentando estas expresiones que son, repito y termino, absolutamente inaceptables. ¿Se está a tiempo de reconducir esta situación o quizás nos estamos acostumbrando ya a este tono bronco, crítico? Lo que pasa es que asistimos a cosas realmente sorprendentes, ¿no? Este debate sobre la violencia. Ejercicios, lo voy a decir, y lo siento por Mayorga, pero es que son ejercicios de un cinismo que resultan extraordinariamente sorprendentes. Voy muy rápido, por ejemplo, sobre el tema del debate del tono bronco, etcétera. Yo animo a todo el mundo, a todos los espectadores, que hoy vean la comparecencia que ha tenido la presidenta de Navarra en sede de comisión parlamentaria, vean el tono que ha tenido con ella Javier Esparza, portavoz de Navarra Suma, que vean el tono de la contestación de la presidenta, cuando le contesta a Javier Esparza, y el tono que cambia inmediatamente, que es bronco y es áspero y es de polemizar con él, y automáticamente pasa a contestarle a Miquel Will y cambia el tono como si fuera la madre superiora. Eso como ejemplo. En segundo lugar, es que vemos aquí unas declaraciones de H. Bildu, que es una amalgama de partidos, pero vamos a hablar de lo que es el partido, que a fecha de hoy no está condenando las violencias de cientos de asesinatos de ETA, que a fecha de hoy no condena la violencia de las calles. Ayer se produjo la detención de un montón de jóvenes que habían provocado violencia en las calles de Pamplona en el mes de noviembre, y esa gente está en el entorno de H. Bildu. Y entonces eso no se condena por H. Bildu. H. Bildu nos pone a dar ejemplos sobre aquella violencia que la considera lejana, que no es así, que la violencia es violencia toda, absolutamente toda. ¿Y qué hace en este caso Vox? Que no le va a sacar la cara a Vox. Vox comete el mismo error de intentar no condenar la violencia, que es que le envíen a Pablo Iglesias, por muy político pernicioso para la sociedad española, para mí lo representa el señor Iglesias, pero que tiene derecho a decir las barbaridades que quiera, como Vox, que puede decir las barbaridades que quiera, no le votes. Y en este caso, ¿dónde está la violencia? Pero que los políticos tenemos que lanzar esos mensajes. Cuando se quiere de repente a un partido perfectísimamente legal y legítimo, si no te gusta lo que dice, no le votes, pero que plantea unas ideas, que las debate, que no se le quiere dejar debatir, que el Parlamento Vasco le ha eliminado la voz y le ha quitado derechos a un parlamentario perfectamente legal, que es el de Vox, pero en cambio el Partido Socialista, que forma parte del gobierno del País Vasco, no hace lo mismo con los de Bildu, que son sus socios preferentes aquí en Navarra, resulta una absoluta incomprensible para la sociedad. Entonces vamos a parar la violencia todas, a todos. ¿Quieres ponerle un cordón sanitario a Vox? Los motivos para ponérselo son los mismos que tienes para ponérselo a H. Bildu, a Esquerra Republicana y a Junts per Cat, por ejemplo, y son tus socios en Madrid. Entonces hay que ser coherente, porque si no, ¿qué mensaje es ese? Solamente la violencia viene de un lado porque me interesa a mí. Nosotros, en Ciudadanos y en Navarra Suma, condenamos todas las violencias
cuando digo todas, siempre sin distinción, todas con nombre y apellidos, la violencia de ETA, la violencia de los satélites de ETA, la violencia de lo que queda de aquello, la violencia que ejerce en este momento quien manda un sobre con 2 balas. Todas, la de Vox, la de Podemos y la gente de su entorno, cuando no dejan a alguien libremente hacer un mitin. Claro, pero que aquí el mayor defensor de la democracia, que venga a darnos lecciones, EH Bildu, a nosotros hoy, y que el Partido Socialista quiera poner un cordón sanitario a Vox, pero no a Bildu, ostras, es que el ciudadano dice, ¿pero esto qué es? Y entonces estamos en el mejor camino para hacerlo. Si todos fuéramos honestos y EH Bildu dijera hoy aquí, condeno la violencia de ETA de principio a fin, condeno la violencia de las algaradas callejeras, condeno lo que se hizo en Alsasua cuando fue otro partido a hacer un mitin, eso no lo va a decir. Y dijera luego que condena también lo que ha pasado, me parecería perfecto. No lo va a hacer. Y si el cordón sanitario de Vox, el Partido Socialista creo que no tiene que extenderlo, pero si lo quiere extender a Vox, pero no lo quiere extender a quien le interesa no extenderlo, entonces, ¿qué mensaje lanzamos a la sociedad? Una parte puede ser violenta y la otra parte no. Así no vamos a arreglar nada. Señor Ramírez o señora Jurió, ¿quiénes quieran responder? Yo una vez que ya ha lanzado el mitin, el señor Carlos, has lanzado aquí un mitin donde vas a lo que te interesa y no entras en el tema que hay que decir. Pero bueno, con lo que te interesa, ¿Estás de acuerdo? Mire, ahí sí que voy a discrepar con usted. El partido, o contigo, si me permites, el Partido Socialista sí condena todas las violencias. Sin embargo, creo que Ciudadanos, no sé si por imperativo legal o por formar parte de esa coalición, que no hay Dios quien la entienda muchas veces, que constituye Navarra Suma, no ha condenado todas las violencias, ni ha reconocido determinados tipos de violencias. Y aquí hay que... Carlos, has estado más de 2 minutos o 3 hablando sin que nadie te interrumpiese. Has lanzado un mitin y creo que la violencia también se ejerce no respetando al que habla cuando quiere seguir manteniendo tu discurso. Tendrá que saber yo creo que así no nos van a entender, no nos va a entender la gente. Estamos hablando de la campaña madrileña, estamos hablando de que hay comportamientos muy peligrosos, se han visto por parte de candidatos de Vox. A mí me dio mucha vergüenza ver a Rocío Monasterio el otro día en la radio cuestionando que se hubieran recibido balas, que se estaba aprovechando de esa circunstancia para obtener réditos políticos. A mí eso por parte de un representante político me da mucha vergüenza y creo que si algo queremos ser reflejo de la sociedad, lo que no podemos es transmitirles esas actitudes, porque al final lo que tenemos es esto es lo que nos ha venido en respuesta. Que cualquiera se sienta libre, esté enfermo o no, o sea consecuencia de una sociedad que está enfermando, a mandar balas a representantes políticos y se considere que eso es lo mejor o que eso no tiene ningún tipo de importancia. Yo no sé la calidad democrática que tienen determinados representantes políticos, pero si esto tiene relación con la crispación política que se está viviendo a raíz de la campaña madrileña y las actitudes que se están adoptando, pues no sé qué debería pensar o qué debiera transmitir la señora Ayuso, pero hay que hacer ver que si las consecuencias de una campaña política para intentar convencer de tus opciones a la ciudadanía son que vengan estas actitudes fascistas, pues a mí me parece que igual nos tendríamos que plantear muchísimas cosas. Y desde luego creo que el cordón sanitario a partidos que odian al ser humano, que no son ellos, que no son de su raza, que no son de su color, que no son de su religión o que no son de su ideología, es algo completamente condenable y hay que ponerles un cordón sanitario. Porque entonces están pudriendo a la sociedad en general, a todos los ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de este país. Porque están transmitiendo unos discursos de odio en que el negro viene o el marroquí o el moro o el que no sea. No vamos a entrar en un bucle porque si no nos da tiempo para hablar de más. El homosexual es un enfermo. Eso es un odio al ser y a la dignidad humana. Señora Siain, y hay que poner un cordón sanitario como en Europa se están poniendo por todos los países. Ponérselo a Bildu porque tenéis los motivos para hacerlo y no lo vais a hacer. Ponérselo a Bildu porque el argumento que tú utilizas es el que hay que utilizar. La violencia de ETA la hemos condenado. No sé si se es consciente o no, la clase política que al final es un reflejo, un espejo para la sociedad y esto es peligroso. Efectivamente. Y creo que debates que se suben un poco de tono, aunque sean desde posturas mantenibles,
pero creo que incluso estos determinados debates televisivos o radiofónicos y tal, en el que se sube de tono, en el que se muestra una crispación que no tiene sentido, es decir, podemos mantener, como he dicho antes, nuestras posturas con total firmeza, pero sin necesidad de entrar en crispación. Bueno, creo que se están lanzando mensajes muy peligrosos, tanto en Madrid, incluso aquí lo hemos oído. Es decir, se habla en muchas ocasiones de gobierno ilegítimo. Es decir, esa expresión genera confusión, o puede generar confusión e incitar a determinados actos, bueno, en gente como las que estamos viendo. Es decir, ¿por qué se puede afirmar o en base a qué se afirma que un gobierno es ilegítimo cuando ha sido elegido democráticamente, se ha configurado en coalición con los grupos que ha considerado conveniente porque han llegado a unos acuerdos programáticos? ¿En base a qué se afirma que ese gobierno es ilegítimo? Eso da lugar, bueno, pues a que se tomen actitudes, realmente que haya gente que se crea que ese gobierno no tiene legitimidad democrática y se pueda actuar contra él de cualquier manera, con insultos, con mensajes, con cartas, con balas amenazantes. Bueno, y tenemos un ejemplo, es decir, dos cuestiones voy a mencionar. Tenemos una historia muy reciente en un país en el que vimos 40 años de fascismo, donde todavía es muy reciente esa historia y no la podemos olvidar y deberíamos haber aprendido muchas cosas de ella, y no sé si la hemos aprendido suficientemente. Y por otro lado tenemos un ejemplo en el otro lado, en los Estados Unidos de América, donde un presidente de gobierno saliente que no fue elegido democráticamente, sino que su contrincante le ganó democráticamente en unas elecciones, empezó a hablar de unas elecciones camufladas, de un gobierno elegido ilegítimamente, y dio lugar a lo que todos vimos a nivel mundial por la televisión, la toma del Congreso por una horda de bárbaros que habían creído que efectivamente esas palabras eran realidad, que ese gobierno era ilegítimo y que había llegado ahí, ese futuro presidente, no estaba legitimado para llegar a donde había llegado. Esos son los discursos que aquí, allá, aquí se están intentando transmitir y que, bueno, pues llevan a situaciones como las que hasta el momento estamos viviendo, pero que si no se paran, pues bueno, pues no sabemos a dónde pueden llegar. Pero creo que hay que acabar con esos discursos de ilegitimidad, de tono bronco, de insultos, que no sé a quién realmente favorecen. Quizás haya quien dentro de su estrategia política, vamos a llamarla política entre comillas, considere que realmente esos discursos le favorecen, pero yo tengo muy serias dudas de que realmente sea así. Se ha estado alimentando esa bicha, se sigue alimentando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero creo sinceramente que hay que acabar con ello, y pues porque efectivamente no sirven más que para bueno, alimentar bichas, como así entendemos nosotros, como la de Vox. Es decir, en este país partimos, como he dicho, de una historia muy reciente. Quizás la transición dejó ahí un pozo escondido durante años para que ese, digamos, fascismo latente surgiera en algún momento determinado, y la crisis de 2008, es decir, una situación de crisis social y económica, es el mejor caldo de cultivo para que eso en un determinado momento salga nuevamente a la luz. Y es lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos en nuestra sociedad. En un momento además en el que estamos en una pandemia, en el que la sociedad está cansada, preocupada, inestable. Señor Ramírez, ¿cómo afecta todo esto? Pues desgraciadamente yo creo que hemos asistido a la prueba más evidente de la debilidad y de la equidistancia ante las prácticas mafiosas, en este caso de la derecha navarra, foral y española, ¿no? Teniendo que recurrir al comodín de Bildu ante pues una problemática que evidentemente no creo que sea capaz, o igual sí, de argumentar que es responsabilidad de Bildu. Todos esos envíos y toda esta realidad que se está dando, que por supuesto es absolutamente rechazable. Y luego recurrir también a esa generalización o frivolización del término del fascismo. Vamos a ver, todo el mundo sabe, y especialmente en nuestra tierra, y especialmente aquí en Navarra, que H. Bildu, para que se constituya, pues es la unión de diferentes corrientes, algunas que hemos condenado siempre la violencia, pero que para constituirse ha sido necesaria que el conjunto de Euskal Herria Bildu rechace todo tipo de violencia. Y además se ha trabajado con empeño y como prioridad para que la violencia de ETA quedase atrás. Y vamos a seguir peleando y luchando para que ninguna violencia esté presente. También por supuesto, la del fascismo. Porque claro, el fascismo tiene unas características que hay que poner encima de la mesa, y es cuestión de teoría política. El fascismo, para empezar, pues niega la pluralidad y niega el derecho de otras formaciones a defender sus proyectos políticos, a plantearlos y que si son mayoritarios salgan adelante. Y es que Vox, la ultraderecha, el fascismo, propone ilegalizaciones.
el Vox, el fascismo, la derecha, está proponiendo el reconocimiento del franquismo, es decir, se opone a toda práctica de memoria y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. Vox, la derecha, el fascismo, cifra y cita a los inmigrantes como la causa de todos los males, tiene que buscar un gran enemigo. Vox, el fascismo, también niega la violencia que sufren las mujeres como una violencia estructural, porque estamos soportando unas estructuras heteropatriarcales en el que el rol de la mujer es inferior al del hombre y por lo tanto se genera una estructuración donde la violencia sistemática la padecen ellos. Eso es fascismo. Entonces nadie está hablando, fíjese, Bildu, Euskal Herria Bildu, somos un auténtico parapeto contra el fascismo y estamos absolutamente convencidos y comprometidos con que todas aquellas parámetros del fascismo sean combatidos desde la democracia, desde la convicción, en el debate y en la argumentación, y no caer en esos tonos broncos que sin duda pues la derecha está exhibiendo últimamente. Si me deja terminar, ahora veremos esos tonos broncos, ¿no? En definitiva, la frivolización del fascismo y de su término por parte de la derecha es la muestra más evidente de la responsabilidad que tiene el centro derecha y la derecha navarra foral española al dar cobertura y pábulo a los mensajes fascistas de Vox. Y efectivamente se lo tendrá que mirar, en este caso, el señor... Tenemos que ir un momento a publicidad. Cuando volvamos, bueno, termine señor Ramírez. Tendrá que mirarse qué responsabilidad tiene en este sentido también pues el portavoz que en este momento representa a Navarra Suma, digo, al conjunto de la derecha navarra foral y española. Vamos un momento a publicidad y a la vuelta seguimos hablando. Hasta ahora. Seguimos en el dilema, estamos analizando en qué momento se encuentra la salud de la política a nivel nacional y cómo eso puede influir también a nivel de nuestra comunidad y sobre todo cómo influye en la sociedad. Le tocaba el turno de palabra al señor Pérez Nievas. Yo quiero, con todo lo que está diciendo, que se están diciendo una serie de cosas que me parecen inaceptables directamente, y de acusaciones, y no a Vox, que a Vox que se defienda solo. Yo no tengo que defender a Vox, que no pertenezco a Vox. Vox no existe en Navarra. Por lo tanto, Vox a nosotros no supone ningún problema. Lo que hablamos de la violencia, quien está hablando contra violencias es el partido que más ha defendido a los violentos, que en este caso es Euskal Herria Bildu, pero no porque lo quiera decir yo, son incapaces de condenar esa especie de frase de rechazo a todas las violencias, es lo que está haciendo Vox, son idénticos en ese caso. Pero yo que digo, es que aquí las violencias, vamos a ver cuál es la situación de los partidos para... Tú preguntabas qué hacer. Podemos no condena las violencias que él mismo ha ejercido, por ejemplo, contra la candidata de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que sufrió ataques violentos estando embarazada en actos públicos en Madrid. No ha condenado los actos contra Vox. Por lo tanto, Podemos tiene que hacer un ejercicio que a fecha de hoy no ha hecho. Vox tampoco ha hecho ese ejercicio, porque no quiere condenar el envío de sobres a el candidato de Partido Podemos. Por lo tanto, se junta con ellos. Tampoco nos vale. De H. Bildu es que prefiero ni hablar, que tiene el que me he recorrido. Sí que es cierto que es un conglomerado de partidos, y Euskal Kartasuna hizo en su momento lo que hizo y dio un paso atrás como Aralar. Ellos sabrán. Euskal Herria Bildu no condena la violencia de ETA ni el asesinato del diferente. Por lo tanto, está muy, muy, muy lejos de todo lo que estoy hablando. Seguimos. Los partidos independentistas catalanes han utilizado la violencia de todo tipo y la eliminación del adversario de manera pública, no digo en manera física, pero el rechazo por fascismo es lo que ha hecho también los partidos nacionalistas, separatistas, lo que practica Bildu, que, digo, quieren eliminar a una parte de esta sociedad que desaparezca. No digo físicamente, que no tenga voz, que no tengamos voz. Si Bildu fuera, nosotros no tendríamos voz. Dicho eso, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos quedan los partidos constitucionalistas, que ahí yo no digo al Partido Socialista que no haya condenado todas las violencias, UPN todas las violencias, Ciudadanos todas las violencias, el Partido Popular todas las violencias, en Geroa Bay dio un ejemplo y está en la punta de que las violencias lo ha rechazado de un otro punto, vale, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Si tú estás planteando que ahora de esas violencias, como hace Bildu, me quedo con una, el partido más violento mira a los demás, no se mira a sí mismo y critica a los demás, y no hace el ejercicio interno, no me vale para nada. Los demás que empiecen a plantear cordones sanitarios a un partido político que, he dicho, a mí no me lo comparto nada lo que hace porque no condenan la violencia, pero que entonces tú le haces a él y a los otros no, porque Sánchez gobierna con los separatistas catalanes que han utilizado la violencia, gobierna con el apoyo de Bildu que ha utilizado la violencia, en Navarra se tiene de socio presupuestario al partido Bildu que tampoco la condena, entonces, ¿por qué?
Un cordón sanitario a Vox, ¿cómo se come eso? ¿Cómo los navarros? Entonces, ¿estamos ayudando a que el navarro entienda que hay que ir contra todas las violencias? No, el navarro dirá, no, yo como soy socialista voy a ir contra las violencias de Vox, pero no, voy a respetar las de los demás porque mi partido dice que hace... No, eso no vale, eso no vale. Todas, condenar, todas, no vale nada. No vale lo que hace Vox con Podemos, no vale lo que hace Podemos con Vox, no vale nada de lo que hace Bildu con respecto a la violencia. Nada, porque no tiene credibilidad, porque tiene que hacer una cosa muy sencilla, que no lo ha hecho, que es condenar toda la violencia histórica de ETA, todos y cada uno de los asesinatos, todo y cada uno de los recibimientos que se les hace a asesinos que salen de la cárcel. ¿Eso es violento o no? Eso no lo condenan. Vamos a fijarnos en Vox y nos dan una lección de lo que es fascismo. Fascismo son ellos son fascismo. Señora Ajurio, una última reflexión en torno a esto. Bueno, a mí me da mucha pena la actitud que está teniendo el señor Pérez Nievas en este debate, sobre todo porque parece que, menos mal que ha dicho que condena la actitud de Vox, porque si no aquí se hubiera puesto como el máximo representante y el máximo defensor de actitudes como las que Vox está manteniendo y frente a la actitud del resto de los partidos políticos que decimos que hay que establecer un cordón sanitario frente a aquellos partidos que demuestran odio por el ser humano solo por el hecho de ser diferente, que eso nos parece muy grave. Está haciendo su campaña política. Vox no existe en Navarra, efectivamente no ha entrado en el Parlamento, pero creemos que con actitudes como las que hoy está demostrando el señor Pérez Nievas, está dentro de su propio partido. Estoy hablando, señor Pérez Nievas, dentro de lo que usted representa. Y flaco favor con el discurso que hoy está teniendo aquí. Estamos haciendo a la democracia en un momento donde hay gente que se siente con alas para poder amenazar a cargos públicos. Usted tiene filias y fobias, pero aquí lo único que quiero que salgamos, y me gustaría que todos saliéramos como demócratas con una condena de esas actitudes y de condenas de lo que hoy estamos hablando todos los días, discutimos en el Parlamento. El Partido Socialista ha condenado la violencia de ETA, lo ha condenado, sí, y ha condenado todas las violencias. Perdón, no voy a entrar en un debate con usted. Sí, un cordón sanitario a Vox. Un cordón sanitario a Vox. Estamos hablando de cuestiones que se están dando ahora, en este momento. Bildu en su día fue un partido ilegalizado, ¿sabe? Que no pudo participar. Pues entonces está legal. Bildu no, su anterior, que me lo apunta la Mayorga. Bueno, vamos a ver. Explíquemelo y me quedo tranquilo. No enfoquemos nuestras filias y fobias personales, que es lo que usted está demostrando aquí, es que es muy raro. Y vamos a condenar la deriva a la que está llevando todo España, la ciudadanía española, y que nos están llevando actitudes como la suya, que no centra en donde tiene que centrar en este momento. Pido la voz y la palabra que decía el poeta, que si no se nos come pido la voz y la palabra. Efectivamente, creo que estamos entrando en bucle. Creo que, bueno, como he dicho al principio, totalmente rechazables todos esos mensajes. El señor Pérez Nievas está diciendo que Vox no está en Navarra. Vox está en Navarra, no está en el Parlamento, pues porque no está en el Parlamento, porque los resultados no dieron para lo que daban. Pero efectivamente yo no soy sociólogo, pero efectivamente tuvo X número de votos en las elecciones generales y X votos en elecciones al Parlamento de Navarra. Es decir, pero ahí está. ¿A dónde fueron esos votos? Cada cual que saque las conclusiones, es decir, ese trasvase de votos, de dónde se dio, cada cual que saque sus conclusiones, que creo que son muy claritas. Y más allá de eso, como digo, totalmente rechazables esas actitudes, esos mensajes. Creo que con esas actitudes y esos mensajes, digamos, ya me refiero también, digamos, a lo de los propios políticos. Creo que son totalmente rechazables algunos discursos, como he dicho anteriormente, y que no consiguen sino la desafección y el rechazo a la política. Esta misma mañana leía en un periódico local que en una encuesta señalaba que 9 de cada 10 ciudadanos, ciudadanas, digamos, sentían desconfianza o desafección hacia los políticos. Creo que con este tipo de actitudes, de este tipo de discursos, de este tipo de... no conseguimos más que precisamente lo contrario de lo que supuestamente pretendemos perseguir, esa desafección y esa desconfianza. Creo que tenemos que cambiar el chip, lógicamente, para acercarnos hacia otro tipo de posiciones más dialogantes, más democráticas, menos insultantes, menos broncas. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir.
Y para cerrar este asunto. Sí, muy brevemente, sé que no le va a valer al señor Pérez Nievas, pero lo que ya viene siendo una perogrullada. Euskal Herria Bildu rechaza todo tipo de violencia, sea de ETA, sea del GAL, sea de funcionarios públicos, y considera que se deben reconocer y reparar a todas las víctimas. Por supuesto, las de ETA también, por supuesto, las del GAL, también Mikel Zabalza y todas aquellas víctimas de abusos policiales, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, se debe mantener una posición que no sea equidistante y relativizadora, sino que una posición clara y nítida con respecto al rechazo de todas estas prácticas. Y desgraciadamente nos da la sensación de que está aflorando otra característica en el debate, otra característica del fascismo, ¿no? Y es que el fascismo tiene una concepción patrimonialista de las instituciones. Si no están ellos, consideran ilegítimo quien democráticamente ha accedido a ellas. Y es cierto, y ahí está la inquina que demuestra Euskal Herria Bildu. Nosotros en la investidura podíamos haber votado todos no y que fuese la derecha quien presidiese esta comunidad. Ahora bien, no hicimos eso y consideramos que era necesario dar una oportunidad y continuidad al cambio que se inició en el 2015. Si nosotros hubiésemos votado no y la derecha hubiese estado en el gobierno, ¿qué hubiese hablado en los términos? Pues probablemente no, porque está hablando de conveniencia política y es lo que está aflorando, una idea patrimonialista de la institución. El cuatripartito con el partido que más se había opuesto al cuatripartito, que es el Partido Socialista, de verdad. Bueno, quedan 10 minutos de programa por poder abordar otro asunto, que creo que están quedando claras las posturas. Queda muy poquito para que llegue ese 9 de mayo y sepamos qué va a pasar o no con la prórroga del estado de alarma. Eso es lo que decía hoy el portavoz y el vicepresidente del Gobierno de Navarra. Hay que recordar que en este caso los tribunales en el caso de Navarra ampararon medidas que están ahora bajo el amparo del estado de alarma y que Navarra los tomó previamente al estado de alarma, como fue el tema del cierre perimetral. Hay otras cuestiones que lógicamente no se consiguen en su momento, como es la limitación de horario nocturno. Estaría por ver realmente si es posible asumirlos dentro del ámbito de fuera del estado de alarma y asimismo la unidad convivencial. Bueno, nos queda poco tiempo, pero quería conocer cuál es su postura en torno a qué debería hacer Navarra o qué es lo que tiene que pasar a partir del 9 de mayo. Bueno, yo creo que Navarra tiene que tomar, como todo el mundo, pero a nosotros nos afecta a Navarra, yo creo que hay varias cosas importantes que tiene que hacer de manera clara el Gobierno. La situación va a cambiar, hay que empezar, nosotros Navarra es una cosa paradigmática en cuanto que se han tomado medidas que no han dado resultado. El Gobierno se niega a reconocer el fracaso de muchas de las medidas que ha tomado. La situación a partir del 9 de mayo, donde toda la responsabilidad recae directamente, en este caso, sobre la actuación de la comunidad autónoma, nosotros tenemos claro que hay que empezar a tener claro sectores a los cuales habrá que replantearse cuál es su situación a partir del 9 de mayo. Un tema claro es la hostelería. La hostelería a la cual se le ha sometido a una presión brutal, intentando demostrar, o por lo menos intentando, yo puedo entender que en principio con buena intención, diciendo a ver si conseguimos parar esto. La último experimento, que es lo que fue el día 1 de abril, justo antes de Semana Santa, se cierra los interiores sin haber avisado, con todas las compras de Semana Santa hechas, y se le causa un daño añadido a este sector, la hostelería. Resulta que los datos han ido a peor. Somos la peor comunidad, hemos sido la peor comunidad de España, por lo tanto habrá que flexibilizar y negociar con ellos medidas para que pueda volver a recuperar cierta normalidad, que nunca será un trabajo absolutamente normal, pero yo creo que eso es inmediato. Hoy se hablaba también de la hostelería, necesitan también que se empiece a tomar medidas con ellos porque están también siendo olvidados, y eso habrá que afrontarlo de forma inmediata. No se puede continuar con este cierre que se ha demostrado que está causando un daño que es mayor que el bien pretendidamente hecho a proteger. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar medidas. Hay que agilizar todo el tema de la vacunación, hay que hacer una vacunación razonable. No entiendo por qué no se utilizan los centros de salud, los recursos públicos, los fines de semana, porque la vacuna es el único medio, el único en el que vamos a poder conseguir acabar con la pandemia. ¿Qué va a volver a pasar? Que cuando vuelvan a acabar el periodo lectivo, cuando vuelvan los universitarios a sus lugares de origen, como ha pasado durante todo este tiempo, vuelvan a incrementarse las reuniones familiares, que el Gobierno mismo ha reconocido la semana pasada que eran donde se producían los grandes contagios. Lo que tenemos que hacer es prever eso, porque tenemos que acelerar la vacunación. Entonces tenemos claro, ya el tema sanitario, las medidas profilácticas todas las cumplimos. Hay que intentar ahora salvar parte de un sector económico que Navarra va a salir de aquí muy dañada. Se han dado datos que tenemos de economía y de paro muy malos en Navarra comparativamente. Siempre íbamos a la par del País Vasco, y el País Vasco nos saca ahora muchos puntos de diferencia. Hay que analizar eso y luego tenemos que trabajar claramente, reconocer un error, que un político tiene que saber capaz de reconocer errores. Sectores muy dañados tenemos que darles una solución, la hostelería claramente, el comercio, de forma inmediata, claramente. Señor Jurio.
Bueno, me parece a mí que yo sí voy a responder a la pregunta, porque el señor Pérez Nievas es el rey de eludir las preguntas y se dedica solamente a atizar al gobierno. Tenemos que empezar a tomar medidas. Ostras, señor Pérez Nievas, ¿qué ha hecho el gobierno durante este año y medio que llevamos con la COVID? Ha adoptado medidas, unas restrictivas y otras aperturistas. Y según cómo estuviera la situación económica, ha ayudado a aquellos sectores que están más desfavorecidos se han quedado con la COVID. 38 millones encima de la mesa al sector hostelero, más las que se darán durante este verano. 25, pero sobre todo a lo que se ha dedicado el Gobierno de Navarra es a proteger la salud de las personas, intentando no ahogar la economía. Lo que aquí no se nos contesta es realmente qué va a hacer usted o qué va a pedir el 9 de mayo, que se prorrogue el estado de alarma o no. Díganoslo, sabemos que tiene una situación muy complicada, Yo ahora mismo le voy a decir lo que piensa el Partido Socialista. El Partido Socialista piensa que Navarra, como comunidad autónoma y como comunidad foral, ha adoptado las medidas que en cada caso requerían las circunstancias y que sabemos utilizar los instrumentos jurídicos que en este momento disponemos para que el 9 de mayo, si no hay una prórroga del estado de alarma, podamos seguir adoptando medidas jurídicas que permitan proteger la salud de las personas, unidas a medidas que permitan ayudar a los sectores económicos más perjudicados. Lo que no sabemos es, desde luego, lo que quiere hacer quien tanto critica, porque partidos como el suyo o donde está parte de su coalición han adoptado otro tipo de medidas y, desde luego, la economía no ha surgido mejor. Usted, señor Pérez Nievas, hoy aquí ha sido incapaz de responder a la pregunta de qué va a pedir usted el 9 de mayo. ¿Estado de alarma, sí o no? Su situación dentro de su coalición es muy cuestionada. Porque Ciudadanos votó que sí al último estado de alarma. Y creo... No, UPN y PP no. Se abstuvieron y le advirtieron la última vez que te votamos el estado de alarma. Usted, yo que sé lo que quiere hacer ahora en esta situación en la que se encuentra en Navarra. Hoy ningunear la respuesta. ¿Comparte la postura que plantea el Gobierno de Navarra? Bueno, está claro que a partir del 9 de mayo, si efectivamente decae el estado de alarma, perdemos ese paraguas que nos ha dado cobertura jurídica para tomar una serie de medidas que se han ido desarrollando durante la pandemia que, por cierto, se va a mantener. Es decir, la pandemia no va a desaparecer de la noche a la mañana. Estamos en plena cuarta ola, se han tomado medidas restrictivas hace poco, es decir, o se han mantenido una serie de medidas restrictivas y nos queda la duda de si efectivamente a partir de ese momento vamos a poder mantener las mismas medidas, porque vamos a estar al albur de las decisiones de los tribunales respectivos, es decir, y podemos ver, es decir, cada comunidad va a tener que tomar sus medidas y lógicamente van a tener que ser avaladas, digamos, por los jueces. Y cada juez posiblemente haga una lectura diferente de esas mismas ordenanzas, reglamentos, leyes que teóricamente nos amparan para tomar, digamos, medidas que deberían estar basadas siempre, como hemos defendido en Oravai, desde el punto de vista sanitario. Es decir, sanidad primero y después vendrá las sociales y las económicas, pero primero desde el punto de vista sanitario. Como digo, vamos a estar al albur de decisiones jurídicas que, como hemos visto aquí, se han ido avalando a lo largo de estos meses y, por ejemplo, en la comunidad vecina, en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, pues bueno, ciertas medidas que había tomado el Gobierno no fueron ratificadas por los jueces, con lo cual se pueden crear importantes discrepancias, es decir, que las mismas medidas se intenten tomar en unas comunidades y en otras, por el contrario, no se puedan tomar. O respecto de la movilidad entre diferentes comunidades, es decir, vamos a estar un poco al albur de esas decisiones que creemos que no existían ahora, por lo menos de la misma manera, con ese paraguas jurídico que nos ofrecía el estado de alarma. Por tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Creo que la decisión no es definitiva, fue un anuncio en un momento determinado que luego fue comedido incluso por alguna ministra, incluso el señor Simón también ha matizado esas palabras iniciales del presidente, con lo cual vamos a ver qué ocurre, vamos a ver en qué situación sanitaria estamos y ver si realmente luego se lleva a cabo esa medida anunciada
quizás con demasiada antelación. Se necesitan votos. Me quedan para 2 minutos también. para escuchar la postura de Euskal Herria Bildu. A nosotros nos gustaría pensar que para el 9 de mayo pues, se van a inocular, se van a poner pues, miles de vacunas que van a llegar, que la situación va a estar estupenda y por lo tanto no va a ser necesario o va a ser posible una desescalada y reducir las medidas. Ahora bien, a estas alturas de cómo estamos, nuestra valoración apunta a que las medidas que se puedan ir adoptando a partir del 9 de mayo pues podrán ir en un sentido de liberación, pero no sabemos hasta qué punto, sin que sea necesario jurídicamente el paraguas jurídico del estado de alarma. Y fíjese que con los soberanistas que nosotros somos y defendemos que tendríamos que tener competencias propias para adoptar todas nuestras decisiones con criterios sanitarios. Pero lo que no parece lógico pensar es que si hasta ahora ha servido el estado de alarma para poder tomar las medidas que sanitariamente se consideraban oportunas, a partir del 9 de mayo eso no vaya a ser así. Por lo tanto, por eso, sí, pero bueno, pero si era necesario para adoptar las que ahora estamos adoptando, no sería más conveniente. Es que yo me voy a mojar. Nosotros apostamos porque continúe el estado de alarma. Porque entendemos que las medidas tienen que ser exclusivamente con criterios sanitarios y las económicas tienen que ir a paliar las consecuencias de los sanitarios. Exactamente es lo que he dicho yo. Por lo tanto, es decir, criterio sanitario, en función del criterio sanitario se tendrán que ir tomando el resto. No, pero vamos a ver, si sanitariamente se considera que es positivo el cierre perimetral, a nosotros, Euskal Herria Bildu, no nos gustaría que por la eliminación del estado de alarma no se pueda implementar una medida en Navarra ha habido cierre perimetral de la comunidad sin estado de alarma. Hasta aquí ha llegado el tiempo de este dilema esta noche. Gracias, señor Pérez Nieva, señora Furio, señora Siain, señor Ramírez, por habernos acompañado esta noche. Gracias también a ustedes y cuídense mucho. Hasta la semana que viene. Adiós.